Hola a todos y a todas. A continuación procedemos a presentar la comunicación titulada Estudio de la incidencia del Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de las actividades del juego desde los puntos de vista socioeconómico y la publicidad de casas de apuestas online. Esta comunicación fue preparada y presentada, o preparada y elaborada por los profesores Julia Fonten Pedreira, Jesús Pérez Seoane y yo mismo, que soy Juan Manuel Corbacho Valencia. Los tres pertenecemos a la Universidad de Vigo. Bien, estudiamos un Real Decreto que, si bien en la fecha indica que es de 3 de noviembre de 2020, no se llega a implementar en su totalidad hasta el 31 de agosto de 2021. ¿Por qué? Porque afecta especialmente a todas las competiciones y clubes, sobre todo de fútbol, profesionales que ya habían adquirido una serie de compromisos publicitarios y por lo tanto tenían derecho a acabar esa temporada, ¿no? Por resumir brevemente los principales puntos del Real Decreto en cuestión, pues su principal objetivo es regular la publicidad de los patrocinios del sector, desarrollar políticas de juego responsable y seguro y garantizar la protección de las personas consumidoras de ese tipo de actividades. Obviamente partiendo siempre del principio de que las personas vulnerables, como los menores de edad, no tengan acceso a ese tipo de actividades ni sean pues público objetivo de la publicidad. Por lo tanto, se restringe la actividad publicitaria al horario de madrugada, en concreto de la 1 a las 5 de la madrugada. Se prohíbe el uso, la publicitación de bonos de captación, así como publicitar o patrocinar equipos o competiciones deportivas en España, ¿no? Todo ello, insisto, partiendo de una situación preocupante también en términos de salud pública de la ludopatía y relacionado con esto de las casas de apuestas, ¿no?, online. Bien, planteamos una metodología doble. Por un lado, queríamos ver qué dicen los informes oficiales, tanto desde el punto de vista del gobierno, en este caso como a última responsable la Dirección General de Ordenación de Juego, aunque este Real Decreto fue impulsado por el Ministerio de Consumo. Y por otro lado queríamos también ver qué dicen o qué se registra en los informes de la patronal, es decir, de las empresas que representan, ¿no?, o del máximo, de los máximos órganos que representan a las empresas que se dedican a este tipo de actividad lúdica, ¿no?, que son J Digital y C-Juego. C-Juego es un poco más conocida por aquello de que publica el anuario del juego. Esto por un lado en cuanto a los datos comparativos del 21 y 22. Por otro lado, también queríamos estudiar la actividad publicitaria y para ello hemos seleccionado las 5 casas de apuestas online con mayor actividad, según también los datos extraídos de CENAI y también de los ingresos, que son los que están viendo ahí en pantalla. Por lo tanto, aquí aplicamos por un lado un análisis cuantitativo y también un análisis de cualitativo de contenido, de cómo han cambiado las campañas publicitarias. Pueden ver aquí un resumen de la primera parte. Esto es de hecho son extractos del anuario de juego, de C-Juego en este caso, del 21 y el 22, y llama especialmente la atención, ¿no? Nos ceñimos a la columna que está a la derecha en sus pantallas, y en particular, ¿no?, la del juego privado, y en particular la de juego online, ¿no?, cuyo juego real ha bajado de 882 millones de euros a 825, pero, sin embargo, y esto es curioso, las ventas han aumentado en 500 millones de euros, han pasado de 2.500 a 3.000 millones de euros, ¿no? Si las tasas y los impuestos siguen siendo prácticamente iguales, en torno a los 140 millones de euros. Y otro dato creo que también muy llamativo y con el que el sector se quiere reivindicar es que por primera vez en el año 2022 en la figura el dato de trabajos o de empleos directamente relacionados con el sector, que se calcula que son 800, mientras que los que son presenciales se han reducido en 1.200 apenas en un año. En cuanto al análisis de contenido de la publicidad, pues se han eliminado todas aquellas referencias o todos aquellos aspectos que prohíbe la ley, pues por ejemplo los bonos de captación, el uso de personalidades o personas famosas, pero los mensajes siguen siendo los mismos. Son mensajes aspiracionales, reflejan realidades cercanas y familiares, incluso con toques de humor, prometen un éxito fácil y no solo eso, sino que además unen ese éxito
a la profesionalización, es decir, que trasladan el mensaje de que para ganar no solo es una cuestión de azar, sino que también hay una gran parte de conocimientos y de experiencia, ¿no? Con lo cual hay esa especie de profesionalización o efecto tipster que se refleja en la publicidad. A partir de ahí, ¿qué conclusiones hemos sacado o hemos obtenido? En primer lugar, la normativa, desde luego, que se cumple desde agosto, ¿no? Si es cierto que nos da la sensación de que los datos estadísticos revelan que funciona parcialmente. ¿A qué nos referimos? Pues en la diapositiva de los resultados ya destacábamos que si bien se ha reducido el juego, ha aumentado o han aumentado las ventas, es decir, que las empresas generan más beneficios. A esto hay que sumarle también otro efecto llamativo que se ha producido, y es que no solo ha habido menos cuentas nuevas, que son 89.000 menos que en el año anterior, es decir, menos altas, sino que incluso las 250.000 de renovaciones, o sea, son 259.000 renovaciones menos de cuentas. Por lo tanto, lo que se está produciendo es que aunque haya menos jugadores que siguen, o jugadoras, y aunque haya menos jugadores y jugadoras que se den de alta, sí aumenta la cantidad invertida en el juego. Como no puede ser de otra manera, después de esta ley se observa, ¿no? Un descenso en la inversión publicitaria, pero el dato estadístico preocupante, o por lo menos llamativo, es que aun habiendo, ¿no?, conseguido ese efecto de menos registros, menos jugadores y menos jugadoras, curiosamente ha aumentado la cantidad que se juega. Por lo tanto, sospechamos que este enfoque de profesionalización sí está teniendo sus frutos, ¿no? y que pues cada vez la gente apuesta más dinero en las apuestas. Menos gente, pero más dinero. Por lo tanto, este estudio, como decíamos antes, si bien solo ha pasado año y medio, creemos que la ley pues sí ha provocado cambios y sí se han cumplido. De hecho, el propio Real Decreto establece unas sanciones muy duras en caso de incumplimiento. Pero también es cierto que tanto los datos que mencionamos anteriormente como el número de jugadores registrados indica que no necesariamente haya una pérdida o que hayan bajado los beneficios de la casa. Por lo tanto, creemos que esta parte de sensación de profesionalización del juego de las apuestas online debe ser abordado, ¿no? Por lo tanto, este estudio, como limitaciones o como outlook, como futuro, entendemos que tenemos que seguir haciendo pruebas, o bien anuales, o bien a lo mejor ya para el siguiente lustro, para ver cómo evolucionó, y ha entrado otro elemento legislativo cuyo efecto también tendremos que ver, que es la Ley 23/2022 sobre la modificación de ley del juego, que pretende reforzar el control de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas. Es decir, es la ley que, digamos, está más orientado al fraude en las apuestas, pero sí recoge igualmente aspectos relativos a la publicidad y viene a reforzar el Real Decreto que hemos abordado en la presente comunicación. Si tienen alguna duda o comentarios, por favor, pueden escribirnos en los correos electrónicos que figuran en este cierre de la presentación, y aprovecho en nombre de mis compañeros Julia Fontenla y Jesús Pérez para agradecer su atención y el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias.